Yosef, antes que empecemos este capítulo, quiero retractarme de algunos errores que que dije en el capítulo anterior. Eh, con los años parece que cuando uno entra en los laberintos del pasado, la memoria nos falla un poco. Entonces quiero corregirme y decir de que lo que dije respecto a nuestra vuelta a Chile, después de 3 años en Israel, la familia eh, se efectuó el 11 de febrero de 1952. Ahora, esa fecha era una fecha primordial, ya que nosotros viajamos en un avión de BOAC con escala en Londres, y Londres estaba de luto. Ese mismo día era el día de los funerales del rey George VI, y todos los hoteles están ocupados. Vinieron de todo el mundo los gobernantes del mundo a darle el honor a este rey, que fue rey de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y muy apreciado no solo por los ingleses, sino por el mundo entero. Esto es lo que quería corregir. Muchas gracias y continuemos. Bueno, amigos, estamos continuando con esta biografía de nuestro amigo Emanuel Getzner. En los capítulos anteriores habíamos visto su vida en la infancia en Chile, cómo hizo alianza por 3 años a Israel, su nuevo regreso a Chile, otra vez a Israel para capacitarse y nuevamente su regreso a Chile hasta que decide ser alianza. Y ya vimos entonces su paso por el Canal de Panamá, su viaje por Europa a España, su llegada al kibutz y la experiencia de haber vivido esta guerra de los 6 días. Emanuel, ¿cómo seguimos? A ver. Bueno, en el kibutz, que es una organización de gente que vive en forma voluntaria, tomando una vida colectiva, lo esencial es el trabajo, el aporte de cada uno para la economía, para la vivencia del lugar. Yo trabajé, era vaquero un tiempo, otro tiempo fui encargado de los jardines, era jardinero, y me preocupaba del bienestar de la gente. Como era un lugar muy árido cuando se subió al terreno, lo transformamos en un jardín precioso donde los niños pueden jugar en el pasto, lleno de flores y árboles que le dan gusto a la vida y para poder estar allá viviendo. Además, también daba mi aporte cultural, intelectual. Fui bibliotecario del kibutz y un tiempo también dirigí grupos de voluntarios que venían de todo el mundo, jóvenes, a vivir la experiencia del kibutz. Entonces yo me encargaba de que pasen un buen tiempo y aprendan lo que estábamos haciendo y formando aquí en Israel. Además, también me casé en esa época. Alcancé a casarme en 1966 y en 1971, en marzo, me separé de mi señora, que dejó el kibutz con un niño que nació en el 67, de 4 años. Ella se fue a otro kibutz y me dejó ahí en el kibutz. El mismo año 71, parece que fue una época de crisis mía, ya que muchos de mis amigos
dejaron el kibutz. Además, el hecho de que yo ya estaba viviendo como familia, de repente estaba solo, y decidí ir a formar desarrollarme de otra forma. Y como tenía mucho interés en fotografía y fílmica, herencia de mis padres parece, encontré un artículo en el diario de que se está abierto para recibir becas a estudiar cine en Ramat Gan. Antes no había ninguna escuela de cine en Israel. Entonces, esta escuela era una escuela de arte, de teatro, que decidió abrir sus ámbitos también al cine. Y se llamaba Beit Tzvi, en Ramat Gan. Casi la mayoría de los artistas de teatro vienen de esa escuela. Y yo entré en el segundo grupo de cine y televisión y estudié ahí 2 años. 1970, entré a fines de 71 y 72, 73 terminé los estudios. Éramos 10 alumnos y yo estaba contento de que fui recibido porque fueron una gran cantidad de candidatos y fui cuando vieron la eliminación, quién iba a entrar al curso, y al final, entre todos, me eligieron también a mí. Se comprende que me dirigí a la secretaría del kibutz y les dije, mire, yo quiero estudiar cine. También puede ser bueno para el kibutz. Mira, nosotros no tenemos la posibilidad de mantener un javer, un miembro del kibutz que esté estudiando o haciendo algo como cine. Si fuera algo de agricultura, puede ser que tendríamos tiempo. La verdad que yo de agricultura también estudié la jardinería, fui a estudiar botánica y jardinería en Rupin, pero no pude conseguir que el kibutz me diera ese permiso y ir a estudiar. No tuve otra opción de que abandonar el kibutz. El periodo de 10 años en el kibutz para uno que abandona era para mantenerse durante un mes en la ciudad. Mis padres me ayudaron algo y con ese poco dinero que salía de la indemnización del tiempo que estuve viviendo en el kibutz, así viví en una casa arrendada, en común con otro estudiante, así que salía más barato. Y terminé los estudios, muy interesante, es algo fenomenal eso del cine. ¿Grabaste algo? Pero el problema fue después, cómo entrar a activar, y fue muy difícil. Mandé cartas con mis credenciales, que me inviten a presentar mis trabajos que hice en el Beit Tzvi. Mi film final sacó un premio en el Beit Tzvi y nada, no puedo conseguir ni en la televisión ni en empresas de cinematografía. En esa época ya conocí estaba buscando trabajo, trabajar en cualquier cosa. Y conocí a mi señora. Ella trabajaba en Tel Aviv, en la municipalidad de Tel Aviv. Ellos tenían en varios sectores de Tel Aviv una agencia de turismo y de información para cualquier ciudadano que tiene un problema, entra y presenta el problema.
Yo entré a la que estaba cerca de mí, en la calle Dizengoff, y le pedí a la señorita que me diga cómo llego a la calle Ben Tzvi. Y me olvidé decirle que estaba en Ramat Gan. Y ella me mandó a Ben Tzvi en Tel Aviv, en Yafo. Llegué a Yafo, busqué la fila, no existía la dirección, era una dirección de alguien que ofrecía trabajo. Y fui a una oficina de formación en Yafo, justo encontré oficina de información, y le expliqué, mira, la chica de Tel Aviv me mandó acá y no existe esto. Averiguó, no, si tú tenías que ir a Ramat Gan. Muy bien. Me dijo cómo llegar a Ramat Gan, a la dirección esa. Y me dice, ¿sabes la chiquita que se dijo? No tiene novio, es soltera. O sea, invitándome a ofrecerme, qué sé yo. Y así fue, pues. El trabajo no me convino lo que hice, lo que fui en Ramat Gan. Y fui el próximo día y le dije, mira, le conté la historia. Y conversando, nos hicimos amigos. Ella nunca supo de que la otra señorita, no supo. Muchos años después le conté, no me digas. Y la amiga hizo el shidduch. Bueno, así es, me casé con dos salizas. La primera mujer se llamaba Alicia, de México, y esta se llamaba Aliza, y vino de Polonia a Israel. Desde entonces, ni una palabra en castellano, porque no tenía con quién hablar castellano yo. Y conseguí trabajo en hoteles y cosas. Al final hubo un aviso en el diario que el Ministerio de Economía de Israel necesita gente. Fui a averiguar, di mis credenciales y dije, te aceptamos. Era un departamento muy especial y 27 años estuve ahí. Emanuel, es sionismo, yo creo. Y estabas en los años 71, 72, 6 de octubre de 1973, la guerra de Yom Kippur. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya estabas casado, imagino. Sí. ¿Cómo vivieron esa experiencia? Mira, Yom Kippur, capaz que el ministerio, justo en esa época, el ministerio del Tzal se encontró muy sorprendido, porque la masa de las fuerzas de Israel son los que ya dejaron, ya no están en el ejército, y son los reservistas, Miluim, reservistas. Y los reservistas primeros fueron los aviadores, tanquistas. Yo estaba en soldado de raso y no me llamaron. No estuve en esa guerra del 73. Yeah. Pero sí, después ya entré en el Líbano. Tenía 50 años, ya 52, 1982, ahí está. En 1982 hubo una guerra en el norte, Shlom Galil se llamaba, y entraron las fuerzas israelíes a liquidar los lugares que estaban los entidades de Fatah que hacían un desborde en el norte del país. Y al comienzo era nada más que entrar 40 kilómetros, pero al final al cabo se creó toda una guerra. Duró, creo, como 7 años estuvimos ahí metidos.
Yo, al comienzo de la guerra ya me llamaron, justo estaba yo en un curso del Ministerio de Finanzas, y en la mitad del curso me mandaron un comunicativo, enseguida te vas al Líbano. Y tuve que interrumpir el curso y llegamos hasta Chor en el Líbano. Hasta que hubo armisticio y se terminó y volví. Y después el año próximo también me llamaron, también estuve en el Líbano. Luego fui varias veces en Hebrón. Estuve en las fuerzas de Tzal en Hebrón, cuidando a los ciudadanos israelíes que vivían en Hebrón. Okay. A los 60 años me liberaron, al fin me liberaron del ejército. Me dieron un documento, señor Gerstner, adiós. Okay. No fui general. Pero volviendo a la guerra de Yom Kippur, ¿cómo vivía la población la guerra? ¿Se notaba en las calles o había normalidad? ¿Qué viste tú? Nosotros en la casa, cada uno tenía una cámara, una masejada de gas, antigas. Yo estaba con 2 hijos chicos, mi señora y yo, con las máscaras, los vidrios con papel pegadizo, para que si hubo una bomba o cae algo, que los vidrios no hagan mal a la casa. Y como no teníamos ningún lugar de seguridad, por lo menos a los 2 chicos les puse casco y los metí debajo de una mesita. Y ahí estaba cuando avisaban de que hay problemas en Tel Aviv, porque yo estaba viviendo en Tel Aviv. Yo viví eso en Tel Aviv durante la guerra de los Yom Kippur. O sea, que había bombardeos aéreos. En Tel Aviv no bombardearon, no recuerdo que bombardearon, pero sí había problemas con Tilim que fueron tergiversados en el medio del camino, pero porque habían alarmas. Y en las alarmas, entonces nosotros estábamos con las máscaras y los chicos con los cascos. Creo que tengo una fotito por ahí, pero no importa. Los niños, pobrecitos, ahí tenían que estar todo el tiempo ahí debajo de una mesa. Y obedientes los niños, entendían lo que pasaba. ¿Y cómo describirías la sociedad israelí de los años 70 comparada con la actualidad? ¿Hay diferencias? ¿Había una gran población religiosa como hay ahora? ¿Los partidos eran más de derecha, más de izquierda? ¿Cuál era la visión que había contra los árabes? O sea, ¿cuál era la visión de los árabes que vivían en Judea y Samaria o en Gaza? ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo creo que tú puedes contar mejor, ¿no? Tú viviste esta época acá, ¿o no? Yo nací el 63, tenía 10 años. No me digas. Qué joven. Porque tú estás ahí, tú estás viviendo esa vivencia. Pero yo, en Tel Aviv, en Tel Aviv, el medio ambiente mío son los que trabajaban conmigo, la gente de mi trabajo, y mi familia. La mayoría de mi familia son laicas acá en Israel, pero tengo una parte de una familia religiosa. La influencia de los religiosos en la vivencia de Israel, hasta en la época de la fundación de Israel, tenían su influencia.
Ben Gurión fue en el momento de declarar la independencia, uno de los casos fue liberar a los jóvenes que están estudiando en la yeshivot de ir al servicio militar. O sea, todo joven de Israel estaba obligado. El que estaba en la yeshivot estaba libre de eso. Y ese fue Ben Gurión, el socialista. Pero esa influencia, la influencia política existía desde el nacimiento de Israel. Los partidos, pero más, los partidos religiosos en esa época de la independencia y de antes tenían una visión muy optimista hacia los socialistas que vivían en los kibutzim. A Rav Kook, todo eso era, para ellos eran el judío sin la religión viviendo el judaísmo, porque redimía la tierra. El redimir la tierra es una de los más, después de Purbu, creo, el vivir en Israel y redimir la tierra. La economía ya estaba más fundamentada, ya no estaba restringido la economía, no había, o sea, cada persona que tenía su sueldo podía llegar a comprar una casa y vivir bien. O sea, el caso era el trabajo, trabajar. Y había trabajo, el que quería trabajar hasta ahora. El que no quiere trabajar, bueno, no tiene cómo subsistir. Yo recuerdo que cuando estaban los Beatles, Ben Gurión se opuso a la llegada de los Beatles porque iba a hacer la juventud iba a seguir los pasos de esa gente. Entonces no quiso que venga un grupo así a cantar acá a Israel. Pero ya hoy en día hay de todo. Tenemos todas las fases de la cultura. Y el comienzo había mucha influencia de la cultura rusa. Los primeros cantos folclóricos de Israel son traducciones de cantos rusos al hebreo, hasta que llegó la influencia europea y americana. Yeah. La televisión comenzó, me imagino que también en Chile, en blanco y negro. O sea, los primeros artefactos de televisión eran blanco y negro. Luego, cuando llegó los televisores en color, la televisión israelí hizo un borrador del color. O sea, borraron las películas y las cosas de color para que sea en blanco y negro, porque nadie tenía televisión en color en esa época. Entiendo. Se llamaba Mexicón, el borrador de color. Yo en esa época, después de los estudios en 1974, y dice, algo tengo que hacer con película, y escribí un guión de un corto y lo mandé a que sea revisado y aceptado por el Ministerio de Cultura, que tenían un departamento de film cortos, y aceptaron mi película y la filmé en 1974. Se llama Haoda'a. La nota. No, el mensaje. El mensaje. Era una película de 16 milímetros en color.
el fotógrafo Yankele Kalach, buen fotógrafo de película en Israel, yo la dirigí. Y fue varias veces proyectada en la Cinemateca de Tel Aviv, pero ahí quedó. Después de 20, 30 años, fui a ver cómo está la caja donde está la película, destrozada, casi mal, muy mal puesta. Enseguida la llevé a un técnico que me trasponga el film a hard disk, y trató de limpiar y de arreglar, y algo salió. Y bueno, la película se puede ver en el YouTube, pero está bastante deteriorada, no es una joya. Entiendo. Ahora, The Message, es en hebreo. ¿Cómo era la convivencia con los árabes israelíes en esa época en que se había conquistado Judea y Samaria y también Gaza? Ya se visitaba Gaza, la gente de Gaza salía a trabajar al resto del país. Cuéntanos un poco de eso, que la gente desconoce bastante de ese periodo. Mira, yo sé que después de la guerra de los 6 días, que se abrieron las puertas, había muchos palestinos de Gaza podían entrar a Israel y trabajar en Israel. Al Kibbutz Oraner vinieron muchos, eran residentes de Gaza, en la agricultura, o sea, ayudaban a los javerim del Kibbutz en los trabajos como asalariados, podían tener algún sueldo. Esa situación fue bueno para los palestinos que podían trabajar, pero fue utilizado para también hacer terror, porque los movimientos terroristas palestinos nunca apagaron el fuego de odio y de deseo de dañar a Israel y eliminarlo del mapa. En toda esa época, hasta jóvenes que las madres les rezaban de que sean víctimas, llevaban bombas en el cinturón, entraban a un ómnibus en medio de Tel Aviv y reventaban junto con todos. Eran héroes, pero mataban a una gran cantidad de ciudadanos. Esa situación fue muy difícil. Israel tuvo que tomar medidas inmediatas de cerrar las puertas de las fronteras y no permitir más, porque ningún país puede vivir en medio de terror. Y me imagino que en el mundo, cuando hay algo así, escuchan, han visto, ven lo que sufre una ciudadanía que está frente a terror. Hoy en día el terror es como de las fronteras. Tiran cohetes, si cae, cae. En la franja de Gaza echan globos incendiarios, o sea, con mecheras, y a incendiar donde caiga, o con una bomba. Cuando alguien, los niños, que puede ser que caigan en un lugar donde hay niños, ven globos de todos los colores, se acercan y ¡pum!, revientan. Estos últimos tiempos también, en el Kibbutz Oraner, que está frente a Gaza, han quemado casi todos los terrenos de limítrofes, que desde la franja hasta el Kibbutz. Emanuel, y
¿Y a ti qué te tocó vivir la guerra del Líbano? En particular, yo conozco el hijo de un amigo que terminó, hasta el día de hoy, él no tiene sana su, su, su mente, digamos, porque le tocó la experiencia de que su mejor amigo murió en sus brazos cuando fue herido en combate. ¿Cómo fue esa experiencia en general para ti como soldado? Mira, el hecho de que se comenzó esa guerra con la intención de apagar el foco de terror de Fatah que estaba en la frontera, en un campo de eh, gente que salió de Israel, palestinos, eh, Plitim, ¿cómo se dice? Mahanot Plitim, eh, duró tantos años, ¿Refugiados? tanto tiempo, era imposible, también era un peso, no solamente, como tú dices, de gente que está viviendo guerra día a día, sino también económicamente, un país pequeño que tenía que mantenerse tanto tiempo como en un estado de guerra, hasta que lo que tú dices, las mujeres de negro, se me olvidó que así se les llamaba, pero el hecho de que hayan expresiones de eh, afganot, Manifestaciones. manifestaciones populares para algún caso, influye a la política gubernamental. Y si exigen, en esa época también estaba Begin, ya muy enfermo, y sufría por el hecho de que cómo sacar las fuerzas de Israel, hasta que creo que Rabin fue el que decidió sacar la fuerza de Israel de Del Líbano. Líbano. Y dime Sí, una cosa, estamos hablando de los años 80, uno de los periodos, me parece, de más fuerte inflación en Israel. ¿Recuerdas tú los tiempos de inflación de aquellos años? Se notaba en el día a día. sí. Y se eh, notaba en el sueldo. ya, Cuando tú recibías el sueldo del mes pasado, el valor del dinero bajaba. O sea, yo me acuerdo que íbamos a cambiar en dólares. O sea, enseguida, el sueldo que recibíamos lo cambiábamos en dólares porque el dólar era más fuerte. Mientras tanto, frente al dólar, el shekel fue bajando. Creo que esa fue la época de los 1.000 shekels, se hicieron el shekel Hadash. ok. No, era eso, ¿no? 1.000 a uno. Bueno, y ahí hay una transformación fuerte que comenzó en la ciudadanía o eh, en Israel, que desde posiciones más socialistas y comunistas que fueron los Halutzi, los padres fundadores del Estado, la población poco a poco, por ejemplo, con un Netanyahu que empezó a imponer una economía más de libre mercado, eh, con mucha injerencia en resolver el tema de la inflación, por ejemplo. ¿Tú dirías que hubo un cambio en la sociedad entre los años 80 y 2000, en que de una sociedad en que todavía habían anhelos por una vida más socialista, más de todas las alianzas que llegaron de Rusia, de Alemania, a una población que empezó a ser más proclive a una economía de libre mercado? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Bueno, desde la creación de Israel había libertad de mercado. O sea, cada uno podía hacer su negocio y sus ganancias y los impuestos
a las ganancias estaban. O sea, no, el hecho de la economía privada existía desde el comienzo. El caso es que muchos de los fuertes económicas estaban en manos gubernamentales. La electricidad, el agua. La telefonía, la banca. Hoy en día el agua está repartida en 56 industrias que reparten agua y cada uno tiene sus gastos y sus elementos y es el agua de todo el país. ¿Por qué te lo comento, Emanuel? Porque, por ejemplo, antes incluso de la fundación del Estado de Israel, una de las organizaciones más fuertes que existía, que fue fundada en 1920, me parece, que fue la Histadrut, que fue el sindicato o la agrupación de sindicatos judíos, y la Histadrut era una organización... Sindicato obrero, de los que trabajaban y organizados. O sea, era una organización que era una plataforma política también. Exactamente, a eso es lo que iba. Porque, por ejemplo, uno de los bancos más importantes de Israel, que es el banco Apoalim, que es los trabajadores. Entonces, a eso es lo que yo iba, de que cómo fue cambiando el voto de la ciudadanía, de la población, de votar a partidos de izquierda a un poco lo que vemos hoy día, que la gente tiende a votar a partidos de derecha en el sentido económico, de modelo económico. Yo creo que es una desilusión, porque la gran mayoría del Estado de Israel son la emigración. Los nuevos inmigrantes que llegan a Israel, el que no tenía bienes o posibilidad de fundamentar, no tenían nada, y el país tampoco no tenía cómo aportar. Entonces, al comienzo vivían en poblaciones que eran en parte carpas o cabañas en forma muy rápida, porque venían multitudes. ¿Cómo solucionar el problema? Y fue un choque para los que tuvieron que vivir así. Y hay gente que se siente como, me imagino que fueron discriminados, pero así es. El que consiguió trabajo, consiguió posibilidad. Los kibutzim abrieron las puertas a gente que pueda trabajar, pero los kibutzim era una vida cooperativa y vivían cerca. Pasó como una contradicción entre la población de la ciudad y lo de los kibutzim. Antes el kibutz era un ideal, después pasó a ser el enemigo. No sé por qué. Porque cada uno tiene su vida, desarrolla sus ideas y vive como le interesa a él. Si a mí me interesa vivir en forma cooperativa y en forma cooperativa llego a ser millonario, ¿por qué uno que tiene una fábrica puede ser millonario él solo? A eso está bien, pero un colectivo, no, está feo, es feo. Yo tengo un hijo que vive en Kibutz Mavarot, que es un kibutz millonario, un kibutz de la Shomer HaTzair. Es un kibutz que empezó con industrias y tan bien programada que produjo bien a los miembros del kibutz. Tenían materna, una compañía de farmacéutica, Bonzo, de la agricultura también, o sea, venía de la agricultura a hacer industria. Y mi hijo tiene una casa de 2 pisos, ahí vive con sus 4 hijos,
Bueno, ahora ya tiene ahí en la casa solamente dos, porque los dos mayores ya están afuera, los dos hijos de él. Pero, y tiene una piscina. Ya. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué? Yo quiero entrar a la piscina de usted. No, si es que es mi piscina mía. Ah, Begin, en forma muy sarcástica. Ahí está el kibutznik millonario bañándose en la piscina y nosotros, pobrecitos, en el Ayarat Pitúa no tenemos nada.